Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de cuando lo esté viendo. Bienvenidos a este video, el cual se trata sobre las ciudades coloniales, las cuales fueron resultado de uno de los eventos más importantes de la historia: el descubrimiento y la posterior conquista de América. Sin embargo, en este video no se tratará tanto de la conquista de América, pues ese no es el objetivo del video, sino la ciudad colonial como tal. La conquista trajo sus cosas buenas y sus cosas malas. Por el lado de las malas, trajeron enfermedades, esclavización, también arrasaron con bastantes recursos naturales, con muchas ciudades y esclavizando a sus habitantes. Pero por el lado bueno, también nos trajeron muchísimas cosas: nuevas formas de organización, leyes, especies vegetales, fauna, que ecosistémicamente y biológicamente debió haber hecho varios estragos en aquellos entonces, pero ya pasó mucho tiempo, así que se habrá adaptado el ambiente a esos cambios. Retomando el punto, es que la conquista trajo varios cambios a lo que viene siendo la ciudad. Y ahora sí, vamos con el tema: ciudades coloniales. Primero que nada, ¿qué es una ciudad colonial? Durante mucho tiempo yo pensé que una ciudad colonial era básicamente una ciudad realizada por la conquista, y yo creía que la palabra colonia venía del apellido de Cristóbal Colón. Colón, colonia. Pero resulta que en realidad no. Esto es simplemente un mito y una muy graciosa coincidencia por parte de la historia. La cosa es que, por parte de la palabra colonia, esta se refiere a un establecimiento en un territorio el cual se ve sujeto a la administración y gobierno de otro país. Básicamente es lo que viene siendo las ciudades españolas en la región americana. La transformación de las ciudades nativas a las ciudades coloniales trajo consigo bastantes cambios en distintos aspectos a esta, como la transformación económica, el urbanismo y la movilidad, tanto como la misma arquitectura, el impacto social y, no menos importante, la consolidación del poder. Uno de los más grandes e importantes cambios hacia la ciudad viene siendo el de la llegada de las ordenanzas de Felipe II, el rey de España de aquella época. El objetivo de aquellas ordenanzas vienen siendo establecer el poder de la organización urbana, fomentar el desarrollo económico, consolidar el poder real y, por último, preservar la identidad católica. También, dichas ordenanzas trajeron consigo un gran cambio a la arquitectura y al urbanismo. Estas normas rígidas instruían sobre la altura de los edificios, el uso de materiales, la distribución de las calles, entre muchas otras cosas más. Las ciudades coloniales acostumbraban a tener una planificación urbana y trazo en forma de cuadrícula, ya que esta les permitía tener una mejor organización del espacio. Durante la época se impulsó también la construcción de plazas, parques y edificios públicos como ayuntamientos y catedrales, acorde con la visión del monarca para crear una ciudad más organizada y planificada. Por otro lado, dentro de las transformaciones económicas se establecieron nuevas regulaciones sobre las actividades comerciales, tanto como el control de precios, así impulsando el crecimiento de determinados sectores de la ciudad. Gracias a la transformación económica, hubo un gran impacto social, la modificación de patrones de consumo, estilos de vida y relaciones entre los diferentes grupos de clases sociales. En la ciudad colonial se acostumbraba a dividir los sectores en clases sociales, yendo desde el establecimiento de las personas más poderosas en el centro de la ciudad, como vendrían siendo los españoles puros o los criollos, hasta más alejados de la ciudad, donde se localizaban las personas mestizas, indígenas o incluso esclavos negros traídos desde África. Esto se llevaba de esta manera, ya que alrededor de las ciudades se localizaban estas zonas de trabajo,
donde los esclavos, ya sean esclavos negros o esclavos indígenas, realizaban sus trabajos, como viene siendo la minería, la ganadería, la agricultura o incluso la pesca. Otra de las más grandes e importantes características de la ciudad colonial eran los elementos urbanos que la constituían, tales como la Plaza de Armas o Plaza Mayor, la cual consistía en un espacio abierto donde se desarrollaba la vida urbana y se manifestaban las actividades sociales y religiosas. Cerca o al lado de la plaza se encuentra el Cabildo, el cual funge como órgano de las decisiones administrativas y municipales de la ciudad. A las afueras de la ciudad se encontraban las fortificaciones, las cuales se usaban como un sistema defensivo de los puertos comerciales por varios motivos, ya sea para la defensa de frente a los ataques de los indígenas americanos o como protección de otras naciones europeas que se dedicaban también a la conquista de territorios. Por último, pero no menos importante, de hecho, el más importante, debido a las inclinaciones católicas de la época, estaba la Gran Catedral, o la Gran Iglesia, el cual era el primer edificio en construirse, el más alto, grande y sobre todo más influyente de la ciudad. A lo largo de toda América Latina se encuentran muchas ciudades coloniales, todas con sus respectivas características, tradiciones, cultura, en fin, su propia identidad. Ahora, a continuación, les presentaré algunas de estas ciudades que se encuentran localizadas en mi propio país, México. Comenzamos con la ciudad de Guanajuato. Es incuestionable la importancia de Guanajuato a manera económica de la Nueva España durante la época virreinal, ya que constituyó uno de los distritos mineros más ricos, así como el ganadero y el centro comercial e industrial que mantenía una fuerte interrelación con otras regiones y la capital de la provincia. Durante el siglo XVIII, Guanajuato floreció como uno de los centros culturales y artísticos, y muchos de los edificios y plazas históricas que hoy en día admiramos datan de esa época. Uno de los hitos históricos más notables de Guanajuato fue la lucha por la independencia de México, como también la Alhóndiga de Granaditas, que desempeñó un papel muy crucial. Guanajuato es conocida por su arquitectura colonial bien conservada, como se manifiesta en sus coloridas casas, iglesias y edificios históricos. El corazón de la ciudad es un laberinto de calles empedradas y estrechas que se paran por sus colonias y se abren en plazas encantadoras. Algunos de los lugares más destacados incluyen la Universidad de Guanajuato. Fundada en el siglo XVIII, esta universidad es uno de los principales centros culturales de la ciudad. Su impresionante fachada barroca es un lugar popular para tomar fotos. La Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Esta iglesia de estilo barroco, del que sobresalen dos torres neoclásicas, es una de las más impresionantes de la ciudad y alberga una colección de arte sacro. Y por último, la Alhóndiga de Granaditas. Actualmente es un museo que alberga exposiciones sobre la historia de México y la lucha por la independencia. Su arquitectura neoclásica y su importancia histórica lo convierten en un destino que no te puedes perder. La siguiente ciudad es Mérida. Mérida, en México, es una ciudad colonial conocida como la Bella Blanca. Localizada en Yucatán, se caracteriza por la hospitalidad de su gente. Además, esta ciudad cuenta con un centro histórico que guarda 500 años de historia que se muestran en sus palacios coloniales, templos, edificios antiguos y mucho más. El Paseo Montejo es la avenida principal de la ciudad.
Su diseño está inspirado en los Campos Elíseos de París. Esta hermosa vía de circulación cuenta con sus casas de estilo neoclásico, un corredor peatonal, restaurantes, museos, etc. Mérida es una ciudad colonial con mucho encanto, sobre todo la zona centro, alrededor de la Plaza Palacio Municipal. Simplemente caminando por sus calles se pueden apreciar sus construcciones coloniales y su aire histórico. Vale la pena caminar por el Paseo Montejo y admirar el Monumento a la Patria. Entre algunos sitios más destacados de la ciudad de Mérida se encuentran la Plaza de la Independencia, que tiene mucho atractivo y lleva mucha vida. Cada uno de los lados de la plaza hay varios edificios que se pueden visitar, como el Palacio Municipal, donde se pueden apreciar unos bonitos murales que narran algunos momentos más destacados de la historia del país. La Catedral de Mérida, la más antigua de todo México, situada también en la Plaza de Independencia. La entrada es libre y permite ver la catedral con el estilo renacentista. Y por último, la Catedral de San Ildefonso. Como en todo México, las piedras de los templos indígenas a menudo eran robadas y reutilizadas para construir edificios de la época colonial. Uno de los ejemplos más llamativos de esta práctica es la misma catedral, la cual se supone que es la iglesia más antigua de América. La Catedral de Ildefonso fue construida con piedras de un templo maya en la segunda mitad del siglo XVI. Ahora proseguimos con la ciudad de Guadalajara. La hermosa ciudad colonial de Guadalajara es la capital del estado de Jalisco. También es conocida como la Perla de Occidente o la Perla Tapatía. Para que la ciudad de Guadalajara llegara a ser la metrópolis que actualmente se conoce, tuvo un proceso de construcción histórica. Dicho proceso no se refiere únicamente al aspecto de infraestructura y edificios, sino también al económico y social. Es decir, la construcción de la ciudad en su compuesto holístico, desde la perspectiva socio-urbana y las estructuras que a partir de ello se erigieron, que a la fecha, a 500 años del proceso embrionario como ciudad colonial, ha quedado tan marcado que dichas condiciones prevalecen como huella indelebles de la historia y su proceso de construcción. Una suerte de antropología sociourbana del espacio que ocupa la ciudad de Guadalajara. Entre sus atractivos arquitectónicos se encuentran el centro histórico, que está lleno de plazas coloniales, iglesias y edificios señoriales. Esta zona del centro incluye algunas de las principales atracciones turísticas de la ciudad, como el Palacio de Gobierno, el Teatro Degollado y el Instituto Cultural de Cabañas. El Sagrario Metropolitano es uno de los edificios católicos construido con el estilo neoclásico, por una idea del obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas. Pero, desafortunadamente, esta fue destruida al construirse la nueva catedral al lado de la Plaza de Armas, que sirvió a su vez de parroquia. La parroquia de San José de Anolco es uno de los templos religiosos más antiguos del centro histórico de Guadalajara. Data del 1543 y está considerado como uno de los más importantes de su época. Y para no perder la costumbre, la Catedral de Guadalajara. Es un edificio de estilo neoclásico, pues rescata algunos elementos y formas que recuerdan a los antiguos templos romanos y griegos. Ahora seguimos con la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla fue una de aquellas ciudades de la República que fue fundada para que los habitantes que llegaron de España puedan vivir. Pero lo más curioso es que esta hermosa y gran ciudad
tiene dos fechas de fundación. Dos. Su primera fundación fue el 16 de abril de 1531, establecido en lo que hoy conocemos como el barrio de Anolco. Y su segunda fundación fue el 29 de septiembre de 1531 también, en la actualidad de la zona del Zócalo. Y para nombrar a San Miguel como patrono de la ciudad. Uno de los hechos históricos más importantes en Puebla es la asombrosa batalla del 5 de mayo de 1862. La intervención del ejército francés en territorio poblano fue una de las polémicas, ya que en esta batalla es considerada una de las victorias más grandes contra uno de los ejércitos más fuertes. Pero todo esto fue gracias al clima húmedo y lluvioso que ayudó a los mexicanos a derrotar a este gran ejército. La ciudad de Puebla adquirió la denominación de origen de uno de los materiales mayor elaborados y más característicos de la región, la tablera poblana, la cual es fabricada sin interrupción desde hace muchos siglos, considerado como una de las expresiones de arte popular más importantes de México. El tesoro más valioso de la ciudad es la Capilla del Rosario, siendo una joya del siglo XVII, y su único simbolismo es la decoración total con lámina de oro. Y por último, la que personalmente es mi favorita, la ciudad de San Miguel de Allende, localizada en el estado de Guanajuato. El nombre de esta ciudad está conformado por dos nombres. El primer nombre del fraile Juan de San Miguel, fundador de la población, y el segundo de Ignacio Allende, caudillo de la independencia nacional del país. La ciudad fue fundada en 1542 por el fraile franciscano Juan de San Miguel, quien bautizó el asentamiento como San de Miguel el Grande. En la antigüedad era un punto de paso importante del antiguo Camino Real, parte de la ruta de plata que se conectaba con Zacatecas. El pueblo se destacó prominentemente durante la Guerra de Independencia de México. Ignacio Allende, nativo de San Miguel, fue un líder clave de la guerra en contra de la dominación española. El lugar es famoso a nivel mundial por su clima templado, las aguas termales y su arquitectura. También cuenta con numerosas iglesias católicas con fachadas hermosas de cantera. Pero la más espectacular es la parroquia de San Miguel de Arcángel, convertida en un símbolo de la ciudad. Esta interesante mole de cantera rosa fue construida en el siglo XVIII, con una portada en estilo barroco. En el interior del templo, de planta de cruz latina y decorado al estilo neoclásico, conserva algunos lienzos con temas religiosos que han sido atribuidos a los hermanos Juan y Nicolás Rodríguez Juárez. Se localiza enfrente de la plaza principal. San Miguel de Allende cuenta con algunas estructuras arquitectónicas bastante reconocidas, como sería el caso de la parroquia de San Miguel de Arcángel, un templo parroquial que se localiza en la ciudad y fue construido en 1709 por don Seferino Gutiérrez. Como también el santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, un templo barroco del siglo XVIII situado a 14 kilómetros de San Miguel, en el estado de Guanajuato. Como también uno de los más importantes, la Cañada de la Virgen, la cual es un sitio arqueológico localizado a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad. Esta atracción turística
Se trata de los restos de construcciones atribuidas a los grupos toltecas y chichimecas, el cual fue un sitio prehispánico que se estima fue regido por la luna, el sol y Venus.